Amados hermanos, muy buenos días. Hoy voy a continuar tratando este tema tan precioso de lo que la Biblia dice y nos enseña para que nosotros podamos saber, verificar si somos cristianos. Y he venido tocando ya estos temas y hoy quiero avanzar sobre el tema número 1 de toda la Biblia, que es el amor de Dios. Quiero que busques por favor Primera de Juan, capítulo 3, y voy a leer los primeros 3 versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 1 al 3. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Fíjate, mirad cuál amor. Y cuando uno lee estas palabras, es para decir, si tengo el amor de Dios, ¿por qué yo tengo que tener nuevas fuerzas, una nueva visión, el deseo de ir y ser un vencedor en esta tierra? Dice, por eso dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Qué precioso pasaje. Y mira, hermano de la iglesia y amigo, el amor de Dios al mundo es diferente al amor de Dios a sus hijos. Sí, Dios ama al mundo, así dice Juan 3:16. Pero el amor de Dios a sus hijos es diferente, porque es un amor que yo le llamo de ida y vuelta. Es decir, como hijos nosotros recibimos el amor de Dios y le agradecemos a Dios su amor y practicamos su amor y aplicamos su amor. ¿Ves? Disfrutamos las bendiciones de su amor. En el mundo no pasa eso, pero Dios ama al mundo. El amor es, por eso mira hermano, el amor es la capacidad de medida para nuestro cristianismo. Todo lo demás, escúchame bien, es como dice la Biblia, címbalo que retiñe o metal que resuena. Una persona que no ama, no ha comprendido el amor de Dios. Mire por qué. Número 1, el amor de Dios no tiene condición. Por eso el versículo 1, Juan, dirigido por el Espíritu Santo, dice, mirad, cuál amor nos ha dado el Padre. Y yo no sé si tú has comprendido esta revelación, de que podamos mirar cuál amor, comprender cuál amor, esta revelación de Dios, de poder decir, si he comprendido, cada día comprendo tu amor, Padre Santo. Porque has de recordar, y lo dice la Biblia en varios pasajes de la Biblia, por ejemplo en Efesios 2:3, mira lo que dice Efesios 2:3. Mira, Gálatas, Efesios, capítulo 2, versículo 3 dice,
lo siguiente: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Hijos de ira. Y Romanos capítulo 5, versículo 10 dice que éramos enemigos de Dios. ¿Y eso qué significa? Que el amor de Dios le dice al malvado, al perverso, al secuestrador, al pederasta: tú serás mi hijo. Es lo que quiere decir, hermano. ¿Qué aprendemos con esto? Que hagamos, mira, escúchame bien, hermano, de la iglesia. Hagamos lo que hagamos, sea bueno, sea malo, no hará que Dios me ame más o me ame menos. Escucha bien eso. Si Dios no nos ama porque tú te portes bien o porque voy a hacer estas cosas y voy a dar esto, no, hermano. Dios no te va a amar, ni te va a amar más ni menos. Dios ya te ama. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasa? Bueno, te doy ejemplos. Los que perdemos somos nosotros. El amor de Dios está, pero somos nosotros los que perdemos. Te doy un ejemplo. Por ejemplo, Judas. Judas recibió el amor de Dios, estuvo con Jesús, recibió el amor de Jesús. Jesús le mostró su amor, su poder, estuvo con él varios años. ¿Quién perdió? Judas. Lo mismo ha pasado con Herodes. Herodes estuvo cerca de Jesús y te escuchó y todo. Se dio cuenta quién era Jesús. ¿Quién perdió? Dios no, Dios le mostró su amor. El que perdió fue Herodes. Y lo mismo pasó con ¿recuerdas el rey Agripa? De que le dijo a Pablo: por poco me persuades. Ahí vio el amor de Dios, Dios estuvo con él. Pero ¿qué pasa? ¿Quién pierde? El rey Agripa. Si somos nosotros los que perdemos, no Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Número 2. El amor de Dios nos hace ciudadanos del cielo. Por eso dice en el versículo 1, en su segunda parte, dice: por esto el mundo no nos conoce. ¿Ve? Como decía un escritor, los verdaderos extraterrestres somos los cristianos. Porque el mundo no nos conoce. Y no nos conoce, hermanos, porque somos nuevas criaturas. Y al nacer de nuevo, nuestro origen es el cielo. Nos volvemos ciudadanos del cielo. Y es interesante porque esto de esta bendición de ser una nueva criatura en Cristo, así dice 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pero mira qué interesante, esta nueva criatura, Cristo comenzó una nueva creación. Es lo que quiere decir. Te lo voy a comentar de manera sencilla. Mira, te voy a leer Juan capítulo 1 del Evangelio de Juan. En el capítulo 1, mira lo que dice la palabra de Dios. Voy a leerte en el versículo 32. Mira lo que dice. También dio Juan, escucha bien, testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Está hablando de cuando Cristo fue bautizado.
y yo, dice el versículo 33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu, que está hablando del Espíritu Santo, y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Ahora, Jesús no solamente recibe el Espíritu Santo, sino aquí lo da en el momento que nosotros somos nuevas criaturas. Aquí nos damos cuenta, hermanos, que es algo parecido, semejante a cuando en Génesis capítulo 1, versículo 2. ¿Te acuerdas? Que dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, y se movía, ahí no dice como paloma, pero puede ser como paloma. Y ahí estaba en Génesis 1:2, Dios estaba haciendo una recreación. ¿Te acuerdas? Porque la tierra estaba desordenada, Él la volvió a ordenar. Y interesantemente, en el momento que Cristo es bautizado, Él allí inicia una nueva creación en nosotros. Es lo que dice aquí el versículo. Y es interesante porque aquí vemos nosotros cómo son los tiempos, las manifestaciones del Espíritu. Aquí con Jesús. Luego dice allá en capítulo Juan, en Génesis, en Juan 3:34. Bueno, antes de Juan 3:34, quiero que veas Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Quiero que lo veas, por favor. Y dice, mira, está hablando aquí, Juan capítulo 20. Dice, y cuando le dijo, cuando resucita, Él va, se les aparece a los discípulos, ¿no? ¿Te acuerdas? Y cuando hubo dicho esto, pasa a vosotros, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, pasa a vosotros, como me envió el Padre. Mira, su ministerio de Cristo, como me envió el Padre, es lo que está diciendo, así también yo os envío. Está hablando de los apóstoles. Y Él recibe al Espíritu Santo y con Él hace una nueva creación. Y luego habla con los apóstoles y dice, también a ustedes, así como Dios me mandó a mí, yo también los envío a ustedes. Y dice en el versículo 22, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí? Que Jesús, al iniciar su ministerio, cuando fue bautizado, Él recibe el Espíritu Santo y entonces inicia una nueva creación, Jesús. Luego, esa capacidad, ¿no?, se la pasa a los apóstoles. Y los apóstoles reciben el Espíritu Santo para ser mensajeros de Cristo Jesús. ¿Ves? Jesús entonces lo recibe y se lo pasa a los apóstoles, y luego en el día del Pentecostés se manifiesta a la iglesia. Qué interesante. Por eso nosotros como iglesia, Mateo 28 dice, por tanto id y hacer discípulos a todas las naciones. Hoy podemos ir nosotros, tenemos esa capacidad.
para ir y hacer discípulos. Por eso nosotros, hermanos, escúchame bien de la iglesia, el bautismo es nuestra ordenación como sacerdotes. Claro. Ahora somos sacerdotes. Acuérdate que la función era interceder delante de Dios por los pecados. Y nosotros ahora llevamos el mensaje del Cordero de Dios, que es Cristo. Y como sacerdotes nosotros podemos ser mensajeros. Por eso, mira cómo lo dice Primera de Pedro. Y ojalá que me esté explicando porque no quiero confundirlos. Primera de Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, mira lo que dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tenemos el poder para ir y hacer discípulos. Por eso el mundo no nos conoce. Porque nosotros somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Y somos sacerdotes de las virtudes de Dios. Dios nos ayude a comprender esto. Número 3. El amor de Dios nos hará como Jesús. Por eso dice el versículo de allá de Primera de Juan, capítulo 3, en el versículo 2, mira lo que dice: amados, ahora somos hijos de Dios. Y eso lo sabemos. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todavía no. Pero sabemos que cuando Él se manifiesta en su segunda venida, Cristo, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. O nosotros sabemos, hermanos, que somos hijos de Dios, pero por supuesto no sabemos totalmente todo lo que vamos a vivir. Sí sabemos que nuestro cuerpo será transformado. Cuando Cristo venga. Primero los muertos en Cristo y luego los que vivan serán tomados, pero seremos transformados. Y entonces nuestro cuerpo será semejante al de Cristo. No tendrá sangre. Podremos traspasar paredes. Podremos comer como comió Cristo. Podremos desplazarnos y llegar al cielo en segundo. Mire, no sabemos cómo nos vamos a ver exactamente, no lo sabemos. Pero sí sabemos que vamos a conocernos. También sabemos que no vamos a recordar a ninguno de los familiares. Porque Jesús lo enseñó. Mira cómo lo dice en Marcos capítulo 3. Marcos capítulo 3. Mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Marcos capítulo 3. Y voy a leer los versículos 31 al 35. Dice: vienen después sus hermanos y su madre, quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentado alrededor de él le dijo: tu madre y tus hermanos están afuera, le dice, y te buscan. Él les respondió diciendo: mira, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mira la pregunta. Y mirándolo a los que estaban sentados alrededor de él, les dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, y mi hermana, y mi madre. Mire qué interesante.
Por eso, hermanos, no vamos a recordar familiares, tendremos otro shift, otra manera, otra escala de valores. Yo sé, hermano querido de la iglesia y hermano amigo que me escuchas, oramos, es nuestra oración para que nuestros familiares que queremos se arrepientan de sus pecados, reciban a Cristo en su corazón. Es nuestra oración. Pero va a llegar el momento en que nosotros, a ser ciudadanos del cielo, no vamos a recordar a ningún familiar. Dios nos ayude a comprender esto. ¿Con qué te quedas del mensaje? Mire, hermano de la iglesia, amigo, te desafío a conocer el amor de Dios. Te desafío, hermano de la iglesia, a vivir el amor de Dios. Porque una persona que no ama, no ha comprendido el amor de Dios. Si no amamos, hermanos de la iglesia, amigos, todo lo que hagamos es como címbalo que retiñe. Qué importante es el amor. Por eso Juan capítulo 13 versículo 34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. ¿Cuál es lo nuevo? Como yo os he amado, dice Jesús. Y en esto conocerán todos que son mis discípulos. Mira, no dice cuánta Biblia sabes, si vas a la iglesia, cuántos años tienes de cristiano. No dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos para con los otros. Dios nos ayude a comprender esto. Porque el amor de Dios es lo más importante que un cristiano recibe y experimenta y vive en el momento que acepta a Cristo como su Salvador. Amigo que me escuchas, yo siempre te invito a que abras tu corazón a Cristo para que experimentes lo que es el amor de Dios. Oremos. Padre amoroso y Padre bueno, en esta hora agradezco tu palabra de esta porción de Primera de Juan capítulo 3. Gracias por tu grande amor que nos hace ser tus hijos. Gracias, Padre, lo agradecemos. Ayúdanos a comprender tu amor y ayúdanos a experimentarlo, a aplicarlo, Padre amoroso. Te lo pedimos, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén.